Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. En Noticia Colombia, la crisis migrante internacional que se puso de manifiesto en Necoclí, Antioquia, es por fin revisada por las naciones implicadas. Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, México, Costa Rica, Estados Unidos y Canadá, y particularmente Estados Unidos, a donde los migrantes sueñan con llegar. Nos preguntamos algo que resulta fundamental. ¿Habrá una atención con carácter humanitario en uno de los pasos más peligrosos del mundo, el tapón del Darién? Vamos a analizarlo. En Noticia Perú, el partido de gobierno Perú Libre queda por fuera de las principales comisiones del Congreso. En manos del partido fujimorista queda la de Constitución, clave por la promesa del presidente Pedro Castillo de convocar a una asamblea constituyente. ¿Habrá maniobras para poder gobernar? Vamos a analizarlo. En Noticia Ecuador, un mes cumplen en huelga de hambre más de 50 docentes, algunos están en delicado estado de salud. Se trata de una medida de presión para que el presidente Lasso dé vía libre a la ratificación de la Ley de Educación Intercultural atascada en la Corte Constitucional por decisión del gobierno. ¿Qué significado tiene esta ley? ¿Qué cambios plantea? ¿A qué se debe esta huelga de hambre tan extensa? Vamos a analizarlo. En Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, la canciller de este país, junto con otras naciones y sus pares en la región, se reunían para evaluar en conjunto este miércoles acciones sobre esta crisis migratoria que se evidenció en Necoclí. Por parte de Estados Unidos, un país de destino de la mayoría de los migrantes, la representación fue mínima. Panamá es sede de reuniones entre los cancilleres de Colombia, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, México y Panamá para abordar el desafío de la migración irregular que enfrenta la región. Por Perú participa un viceministro, por Canadá, el ministro de Inmigración, pero por Estados Unidos, país destino de la mayoría de los migrantes, solo asistió la subsecretaria de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos. Es urgente una solución para miles de ciudadanos de procedencia haitiana, de países de África y Asia Suroriental, que buscan atravesar la peligrosa ruta del tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, para finalmente llegar a Estados Unidos. Esta situación mantiene en estado de emergencia al municipio Necoclí del departamento de Antioquia, en Colombia, donde por lo menos 3.000 migrantes aún no han podido salir del territorio y continuar su rumbo. Según Defensoría del Pueblo de Colombia, son cerca de 49.000 las personas provenientes de Haití, Cuba, Chile, Senegal, Ghana, entre otros países, que han transitado por este corredor en lo que va de 2021, mientras que otras 10.000 buscan llegar a Necoclí. Sobre este asunto, la canciller panameña, Erika Mounes, aseguró que por consenso, el enfoque humanitario guiará las actuaciones que se acuerden para el paso ordenado y controlado de los migrantes en su trayecto hacia el norte. Detalló que la hoja de ruta propuesta en el encuentro brindará un seguimiento técnico por parte de las autoridades diplomáticas, migratorias y de seguridad. Se trata de una problemática regional que debe ser abordada de forma urgente para resguardar la vida de miles de migrantes. Vamos con más información a esta hora a Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Hola Hernán, muy buenas noches. Veíamos primero a través de medios locales en Colombia que hubo unas decisiones, unas disposiciones de las cancillerías y organizaciones de migración por parte de Panamá y Colombia. Uno se pregunta esto de qué servirá, por ejemplo, cuando están hablando de un paso limitado diario de ese grupo de migrantes. ¿Cuál es la característica humanitaria que han prometido? Y también todo eso en el conjunto de preguntarte qué se sabe de esta reunión de cancilleres.
Bueno, Tatiana, muy buenas noches, televidentes, muy buenas noches. Comienzo por lo último. Pues hoy se dio esta reunión entre los algunos cancilleres de América Latina y también con algunas representaciones, como ustedes los denominaban, de Estados Unidos y de Canadá. Se hizo un llamado para atender esta situación de manera regional y atender también de forma multidimensional este flagelo migratorio, aseguran, o este flujo migratorio, aseguraron los cancilleres. De igual forma, se tocaron y se llegaron a 6 puntos para atender esta situación. Uno, el tema de corresponsabilidad, de ayuda mutua entre los países para atender la situación de este flujo migratorio, un principio de humanidad donde asegura la canciller que se debe tener solidaridad y apoyo para que continúen su destino estos migrantes. El otro punto es de seguridad frente a los migrantes. También el tema de cooperación entre países, sobre todo porque los migrantes llegan a los países de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, donde estos países pueden posibilitar el apoyo desarrollando capacidades tecnológicas a los países de tránsito. Inclusive la canciller propuso pues que hubiera la posibilidad de acceder a la donación de vacunas por parte de Estados Unidos y Canadá, una dimensión de legalidad, lo que implica construir una fuerza, asegura la canciller, de tarea conjunta de Ameripol e Interpol. Esto con el fin de identificar o judicializar, además de extraditar a los Estados Unidos, los integrantes de las mafias que estén traficando con las necesidades de los migrantes. La situación en Colombia es muy preocupante, Tatiana, porque no solo se presenta ya en el municipio de Necoclí, en Antioquia, donde se ha declarado la calamidad pública. Este municipio no cuenta con la capacidad sanitaria ni en infraestructura para recibir a tanta cantidad de personas que hacen tránsito por este municipio, pero también las autoridades del departamento de Nariño, varias personas, migrantes, sobre todo de Haití, han llegado al terminal de transportes en la ciudad de Pasto. Y allí pues la alerta, porque se espera la llegada en los próximos días de por lo menos 4,000 personas más. Aseguran las autoridades, exactamente el gobernador de Nariño, que las autoridades se han dedicado como a contener este flujo migratorio, pero no a darles soluciones para que sigan en su tránsito. Lo mismo pasa en el terminal de transportes de la capital del Valle del Cauca, Cali, donde también están llegando varios migrantes a este lugar. Y la preocupación, pues, precisamente porque las autoridades locales ni nacionales dan una solución, digamos, concreta frente a esta situación. Se está, digamos, conteniendo el flujo de migrantes, pero no se les da ninguna solución. Y hay preocupación también porque en medio de la pandemia se pueden incrementar los contagios. Inclusive las autoridades del municipio de Necoclí han asegurado que ya se presentan brotes de inicio de sarampión entre la población de este municipio en Antioquia. No se han visto las respuestas, digámoslo, oficiales del gobierno colombiano ante esta situación. Aseguran algunas organizaciones sociales de derechos humanos, pues que hay mucha reunión, mucho bla, 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 pero no se está en operatividad siendo precisos y concisos frente a la resolución que se requiere en cuanto al flujo migratorio. El tema de transporte es otro tema que preocupa mucho porque en el municipio de Necoclí no hay la capacidad de transporte para llevar a estas personas que continúan ese recorrido hasta el departamento de El Chocó para internarse en las selvas de el Darién. Y allí, pues, los grupos de traficantes de migrantes, pues, se hacen uso de esta situación de los migrantes, pues para también cometer, digámoslo, temas ilegales en cuanto al tránsito de estas personas. Así que es muy preocupante la situación. Sigue la presencia de personas, siguen personas represadas allí en el municipio de Necoclí. Ya son
alrededor, según Migración Colombia, el flujo de migrantes ha disminuido, ya no son los 10.000, son 3.000, 4.000, 6.000 los que se encuentran allí represados, pero sigue la situación de calamidad pública, sobre todo en el municipio de Necoclí, en el departamento de Antioquia. Con todo esto, también lo que se evidencia, aunque varíen las cifras, Hernán, es que la crisis migratoria, que implica además crisis humanitaria, se mantiene y no importa las cifras, porque no hay una solución realmente institucional, general, para atender la complejidad. Muchísimas gracias, Hernán. Vamos a analizarlo. Buenas noches. Buenas noches. Para ello nos acompaña Marco Romero, representante de la Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento CODES, es profesor en la Universidad Nacional de Colombia, nos acompaña también desde Bogotá. Marco, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana, gracias por la invitación, un saludo a la audiencia de Telesur. A usted muchísimas gracias. Nos estaba contando, Hernán, algunos de los puntos que se han definido en esta reunión de cancilleres. Yo le pregunto si esto, entre también algo que nos decía Hernán de la reunión CITES que va y la reunión CITES que viene, servirá de algo en términos concretos. Corresponsabilidad, ayuda mutua entre países, principio de humanidad, seguridad para los migrantes, cooperación entre países y atención también en seguridad por mafias traficantes. Tatiana, es muy importante hablar de un contexto de lo que está ocurriendo y para ello vale la pena que la audiencia tenga en cuenta que desde 2016 las Naciones Unidas realizó una gran conferencia en Nueva York para advertir que los fenómenos de migración forzada, de refugio de personas en el mundo están aumentando por las contradicciones de la globalización que genera inequidades muy profundas entre las regiones del mundo, por los problemas del cambio climático, por la continuidad de guerras, de fenómenos de violencia, de desastres naturales, etcétera. Es decir, a medida que se globaliza el mundo y a medida que estos impactos son más profundos, se generan asimetrías muy graves que dejan a muchas poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y la gente toma la opción de buscar alternativas aún poniendo en riesgo su vida, la integridad de las familias, sus raíces históricas, culturales, etcétera. Esta declaración de Cartagena recomendó que se votara un pacto mundial de refugiados y un pacto mundial de migrantes, los cuales ya fueron discutidos por las Naciones Unidas y adoptados por la Asamblea General y firmados por muchos de los países, aunque tuvo más receptividad la idea de un pacto sobre refugio que la idea sobre un pacto de migrantes. Pero esto muestra el hecho de que la situación de migración forzada se está incrementando en el mundo y ahora con la pandemia se va a incrementar aún más porque la pandemia generó grandes asimetrías mayores, es decir, que golpeó muchos sectores, muchas regiones del continente, en nuestro caso América Latina, que van a llevar a que mucha gente quede expuesta a vulnerabilidades extremas y busque alternativas. Lo que estamos viendo en la zona del tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, es parte de una ruta extensa y habría que decir dos cosas antes de mirar este fenómeno específico. Uno, que en Colombia coexisten distintos fenómenos de migración forzada. Tenemos millones de desplazados y desplazadas internas. Tenemos un refugio muy grande, más cerca de 1 millón de colombianos y colombianas que tuvieron que abandonar el país por condiciones de violencia y salieron a muchos países del mundo. Pero también Colombia es uno de los receptores importantes de la migración venezolana y ahora es un país de tránsito desde hace ya más de 10 años. Por esta ruta se ha conocido un tránsito importante de personas que son migrantes con unos grados de vulnerabilidad muy grande, que están buscando Centroamérica y buscando el norte, porque los países de donde vienen están sometidos a situaciones de miseria, de pobreza, de violencia, de vulnerabilidades graves. Entonces la gente ha buscado rutas que van por todo el Pacífico, del continente incluso, y entran por el sur de Colombia y van hacia el norte, y cuando llegan a esta zona, pues obviamente allí hay una barrera natural que es la selva del Darién, y la gente tiene allí dos opciones: o se van en unas barcas que están de muy pocos estándares de seguridad, y a veces en horas de la noche en un mar picado, o se van por el tapón del Darién, que es una selva muy densa, muy difícil, pero que además de ser una selva densa, también es un lugar donde se alojan grupos armados y delincuenciales, etcétera, que generan mayor riesgo para la gente.
aún a pesar de todos esos riesgos, la gente está tratando de buscar mejores alternativas y hay que concentrar la atención allí, en el hecho de por qué la gente sale, porque casi siempre se crea el mito, es que la gente está buscando el sueño americano y es simplemente porque quiere el sueño americano que pone todo en riesgo. No, hay que preguntarse por qué sale la gente de sus países y por otro lado hay que preguntarse cuáles son las obligaciones de protección internacional que tienen los estados. Valga decir además que no estamos en la única crisis de las Américas. No solo tenemos una crisis con Venezuela, una crisis con Colombia, sino que también hay una crisis en Triángulo Norte. Hemos visto las caravanas de migrantes forzados, refugiados que buscan protección internacional, saliendo de Guatemala, saliendo de Honduras, saliendo de Salvador, del norte de México. Y también hemos visto la situación de Haití, que es una situación muy grave porque aquí se combinan situaciones de orden público muy complejas como la que estamos viendo ahora, con desastres naturales y con una situación de una crisis de derechos humanos muy fuerte, producto de situaciones históricas más situaciones desafortunadamente, digamos, naturales que han ocurrido. Entonces tenemos varias crisis en el continente y tenemos también en Colombia una situación multidimensional de distintas crisis de migración forzada. Y frente a esto, Colombia y muchos otros países han firmado muchos instrumentos internacionales. Ahí no estamos mal. En cuanto al marco normativo, el problema es que eso no se implementa. Por ejemplo, Colombia acaba de firmar una ley migratoria, una ley de fronteras, acaba de firmar el Pacto Mundial de Migraciones y de Refugio, firmó la Declaración de Cartagena y el Plan de Acción de Brasil, firmó la Convención del 51, firmó el Protocolo del 67, pero cuando uno va a ver la situación humanitaria de estas personas, están en territorios donde hay grandes niveles de vulnerabilidad, una tremenda precariedad institucional. Entonces la gente llega, la mayoría de los migrantes son gente con grados de vulnerabilidad, bien niños, niñas, se enferman, tienen grandes problemas humanitarios, alimentarios de todo tipo y en ausencia de un sistema de protección, obviamente terminan siendo víctimas de quienes de algún modo se lucran de esta vulnerabilidad a través de situaciones como la trata de personas. Sí, con todo este contexto que usted nos da, Marco, nos centramos entonces en una zona que es el Tapón del Darién. Es una selva inhóspita, son 560.000 hectáreas, más de 200 kilómetros que tendrían que recorrer todas estas personas con familias, con niños, con mujeres embarazadas. Y allí entonces vamos a la practicidad, la corresponsabilidad de estas naciones para acompañar a esos migrantes para que realmente no les pase nada. Si están planteando una característica humanitaria, pues tendrían que proteger sus vidas. El asunto es entonces, no vemos en ninguna parte hasta ahora que digan cómo lo van a hacer. La Declaración de Cartagena, que se ha reflejado o se ha ratificado ya por más de 30 años y hace parte del Plan de Acción de Brasil, reconoce la necesidad de que muchas de estas personas se traten como refugiados, porque esta declaración no solo contempla situaciones de persecuciones políticas o étnicas o religiosas como era el espíritu del 51, sino que habla de que una persona tiene que tener alguna protección internacional, que los estados tenemos, digamos, las naciones, una obligación con ellos de protección. Si han salido de una lista de situaciones bastante amplias, de situaciones de violencia generalizada, de crisis de derechos humanos, de problemas de orden público, de guerras interiores. Es decir, es una definición garantista y ampliada. Yo creo que hay que implementar esta declaración de Cartagena para que la gente pueda tener no solo una situación de solidaridad en las fronteras. El Plan de Acción de Brasil tiene un programa de fronteras solidarias, de ciudades solidarias, de asilo de calidad, de reasentamiento. Cuando estas personas llegan, el Estado colombiano debería examinar si están en condición de necesidades de protección internacional, porque muchos son refugiados. Hay una prohibición, no es posible devolver a la gente y tampoco la pueden detener por ser migrante, ni menos torturar o cosas de esa naturaleza. Es decir, hay unos conjuntos de derechos que hay que observar, pero en Colombia no solo hay un problema de que estamos muy acostumbrados a que el Estado reconoce los derechos formalmente, pero no hay las condiciones materiales, los recursos, las instituciones adecuadas para poder apoyar a esta gente en concreto, sino que muchas veces prevalece un enfoque de seguridad,
De hecho, en el contexto de la pandemia y a nombre de prevenir la pandemia se habían cerrado las fronteras. Eso generó poblaciones varadas en condiciones muy adversas, además de la vulnerabilidad propia de esta migración forzada. La gente quedó en condiciones muy graves. Ahora se abrieron las fronteras y vemos flujos muy grandes y el interés de los gobiernos es más la seguridad o cómo controlar esa migración. Cuando ponen barreras muy drásticas, se cierran fronteras o se establecen controles drásticos, la gente busca trochas y busca, en el fondo es someterlos a una situación todavía más irregular, porque la gente tiene que buscar caminos todavía más complejos. Entonces no hay las condiciones en Colombia. Digamos que Colombia ha firmado los tratados, pero todavía no tiene una política de protección y de acompañamiento de estas personas. Hay que caracterizar de dónde vienen, cuál es la situación de la que han salido, si tienen protección internacional o no. Tienen que tener enfoques diferenciales para atender a los niños, las mujeres. Además llegan a una zona tradicionalmente abandonada por el Estado colombiano, donde los pobladores también colombianos y colombianas tienen grandes precariedades para acceder a sus derechos ciudadanos. Son zonas además con un poblamiento indígena muy amplio, comunidades indígenas amplias que también tienen muchos problemas. Entonces se mezclan los problemas de los que vienen con los que están, y esa doble deuda social del Estado colombiano con la gente que está en estos territorios y con la gente que llega debe resolverse. Aún no están dadas las condiciones y por eso los cancilleres siempre hablan de condiciones de seguridad, pero no de las políticas efectivas para proteger. Saludamos que haya, digamos, un plan para que la gente de Venezuela tenga en Colombia un permiso transitorio. Saludamos que haya una ley de migraciones, de fronteras, que se firme la Declaración de Cartagena, Plan de Acción de Brasil. Todo eso lo reconocemos como un avance del Estado colombiano, pero demandamos que Colombia sea una patria de protección y que muchas de esas promesas y esos derechos que están en el papel tengan políticas, recursos, condiciones para que la gente pueda tener un tránsito con dignidad, porque sabemos por los estudios que hemos hecho que mucha de esta gente viene de situaciones bastante severas en sus países y que el tránsito de esta migración forzada agrava sus condiciones de vida, y de algún modo es allí donde se tiene que centrar la obligación del Estado colombiano. Porque hay que partir siempre del hecho, poniéndonos en los zapatos del otro, y es que nadie quiere dejar su tierra porque sí, si se van a asumir todas estas travesías llenas de conflictos, de problemas, de inseguridades, sin saber si van a sobrevivir, es precisamente porque tienen serios problemas en donde viven. En el caso, por ejemplo, de Haití, de estas naciones africanas, que hemos visto a varios que han dicho que vienen de, por ejemplo, algunos de Ghana, ¿no? En esa parte de África. Pero todo esto, Marco, también nos lleva a ubicar a la nación a donde ellos anhelan a llegar, por la razón que sea, pero la mayoría de ellos quieren llegar a Estados Unidos. Y en esa reunión debería estar, por ejemplo, dada la preocupación, la gravedad de la situación, alguien mucho más alto que una representante. Debería estar el secretario de Estado, por ejemplo, que es el canciller estadounidense. Pero también esas formas vemos en que a Estados Unidos pues no les interesa, porque fíjate, por ejemplo, lo que se mantiene con respecto a la frontera con México. Es una medida de seguridad, de deportaciones en caliente, obligando a naciones por parte de Estados Unidos centroamericanas a que firmen tratados que van en contra de los derechos humanos, por supuesto en contra de los derechos de los refugiados. Sí, esta situación plantea un desafío frente a Estados Unidos y frente a Europa. De hecho, el señor Antonio Guterres, cuando era alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUD, siempre criticaba que los países más poderosos económicamente, los más desarrollados, son los que más se quejan y los que menos aportan, porque los refugiados del mundo, en un 16% están en esos países, el resto está en países en desarrollo o países pobres, y comparaba, por ejemplo, la actitud a veces de países de Europa, de los mismos de Estados Unidos con Etiopía, donde siendo un país tan pobre, Etiopía tenía las fronteras abiertas porque consideraba que los vecinos que llegaban por necesidades realmente imperiosas y eran sus hermanos y sus hermanas. Entonces, este es un tema de voluntad política y claro, hay que saludar que en la época del presidente Biden al menos se ha abandonado la política, digamos, drástica de construir muros y estas cosas que eran la irresponsabilidad total que proponía el presidente Donald Trump frente al derecho internacional, prácticamente botar el derecho internacional de los refugiados a la basura.
Ahora hay una política distinta, pero todavía con restricciones grandes, y también vemos restricciones grandes en los propios países. Esta mañana, por ejemplo, la señora Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, presentaba un panorama del impacto de la pandemia en América Latina y decía, no solo hay asimetrías grandes, por ejemplo, con las vacunas, con los niveles de desarrollo entre los países más avanzados y el resto, sino que también al interior de América Latina hay asimetrías muy grandes. Hay países que pueden dar una solidaridad y una mayor acogida y usualmente no lo hacen. A veces hay países que lo hacen, pero las circunstancias cambian. Por ejemplo, frente a la situación de Haití, recuerdo mucho que los países del Cono Sur, agrupados en el Mercosur, o por ejemplo el presidente Lula da Silva ofreció 100.000 cupos para que la gente pudiera venir después del terremoto y vivir en Brasil. Esta fue una decisión importante que debería ser seguida por el resto de los países de la región, porque Haití es el país que abrió el camino de la libertad para la independencia de muchos de los países de América Latina y el primer país libre de América Latina y el Caribe. Entonces, de alguna forma, tenemos una hermandad muy profunda y deberíamos reaccionar con esa perspectiva de hermandad y buscar la manera de que la integración latinoamericana, el concepto de ciudadanía latinoamericana que defendía la UNASUR, se pueda recuperar para que la gente pueda tener estas posibilidades. Claro, mucha gente que fue a Brasil hoy no tiene las condiciones, la situación social se ha agravado de esa época ahora y ahora no tienen las oportunidades para permanecer en ese país a nivel socioeconómico y están buscando irse. O la gente a veces que viene a Colombia y en Colombia pues tiene algunas ventajas respecto a su país, pero también es un país con un conflicto armado, con violencia y con pobreza extrema y todo esto, y entonces la gente viene, pero a veces le toca escoger entre, digamos, la miseria de su país o la pobreza de su país o la violencia de Colombia. Entonces la gente a veces está en un lugar y busca otra oportunidad, no solo van a Estados Unidos, van a otros países. Yo soy llamado al presidente Biden también, a Estados Unidos, a que examinen esta situación, las condiciones de origen de estas personas, para que todos los países podamos comprometernos abiertamente, cada vez más profundamente con este marco de protección internacional que se ha construido por lo menos en el nivel del derecho internacional sobre migraciones, sobre refugio, pero también que los países latinoamericanos actuemos con un principio de hermandad, porque no estamos, normalmente se piensa que el migrante, que el refugiado solo es una persona que trae problemas o que viene a quedarse con los recursos de los de acá, pero la gente trae tremendas capacidades, también trae sus tradiciones históricas, aportan a la construcción de las sociedades. Los análisis de los aportes de las personas que vienen son muy importantes, y creo que hay que buscar que haya cada vez más hermandad, cada vez recuperar ese sentido de la identidad latinoamericana y del Caribe, para que la gente que tenga un problema en un lugar pueda resolverlo en otro. Si la economía es desigual, si los conflictos plantean inequidades, desigualdades, que haya en otros espacios políticos compensatorias de protección basadas en ese principio de hermandad, y que a nivel mundial también hagamos ese llamado a las potencias más importantes para que de alguna manera se comprometan también con estos marcos de protección. Muchísimas gracias, Marco. Este es el contexto y el análisis de una situación muy compleja para Colombia, para todo nuestro continente. Muchas gracias, muy buenas noches. Tatiana, muchas gracias. Buenas noches a toda la audiencia. Muchas gracias, buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Perú, el partido de gobierno Perú Libre queda por fuera de las principales comisiones del Congreso. En manos del partido fujimorista, por ejemplo, queda la de Constitución, clave por la promesa del presidente Pedro Castillo de convocar a una asamblea constituyente. Nos preguntamos, ¿qué maniobras hay para gobernar? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo.
En noticia Perú, las bancadas de oposición en el Congreso coparon las principales comisiones, dejando al partido de gobierno sin mayor manejo en áreas estratégicas para impulsar proyectos de ley en sintonía con el Ejecutivo. Para los congresistas oficialistas de Perú Libre, esto es una clara provocación contra la gobernabilidad del país. Vamos a revisar esta nota que nos enviaba nuestra corresponsal Verónica Insausti. Pese a que Perú Libre, el partido de gobierno, tiene la bancada con mayor representatividad, no logró presidir ninguna de las comisiones estratégicas en el Congreso. Los partidos de derecha asumieron las comisiones de Constitución, Fiscalización, Presupuesto, Inteligencia, Relaciones Exteriores y Educación, entre otras. Ha comenzado el golpe parlamentario de no respetar la praxis parlamentaria de otorgar a la bancada con mayor número, a la bancada que es del gobierno, las comisiones que ha propuesto, ¿no? Entonces, prácticamente han vulnerado el artículo 34 del reglamento del Congreso, donde se debe procurar respetar el principio de proporcionalidad, pluralidad y especialidad en la materia. Y esto es una abierta provocación a que no quieren garantizar la gobernabilidad del país. El partido oficialista intentará revertir la composición de las comisiones en el Pleno, mientras el bloque de oposición prepara el siguiente paso antes que se presente el gabinete Bellido a pedir la cuestión de confianza al Congreso. Yo creo que está en camino otra estrategia. Probablemente en los siguientes días lo que veamos es citaciones a ministros para que haya una interpelación dirigida a censurarlos. Y es probable que lleguemos a la fecha de la presentación del gabinete con un vehículo, digamos, con varias llantas bajas. Esta semana la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, solicitó públicamente convocar al Consejo de Estado, una figura constitucional que solo puede convocar el presidente de la República. El objetivo, según la legisladora, es el de garantizar la gobernabilidad del país en temas estratégicos, entre ellos viabilizar la aprobación del gabinete Bellido. El presidente Pedro Castillo estaría de acuerdo en convocar al Consejo de Estado en los próximos días, a decir del defensor del pueblo. Sin embargo, se daría con otros objetivos. Creo que debiera ir acompañado de una reformulación inclusive del acuerdo nacional para ampliarlo, ¿no? Para que esa lógica pues de conversaciones tenga un correlato en la sociedad civil y en los partidos políticos, ¿no? Porque yo creo que la lógica de confrontación le deja todo el campo abierto a las fuerzas fascistas que hay en Perú y que lo único que están haciendo, la verdad, es tratar de ganar tiempo y acumular para tirarse abajo el gobierno. Frente a las últimas acciones del Poder Legislativo, se espera que el gobierno de Pedro Castillo anuncie en los próximos días medidas concretas respecto al plan de reactivación económica, sanitaria y de gobernabilidad. Verónica Insausti, Telesur, Perú. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Augusto Malpartidas, analista político, nos acompaña desde Lima, en Perú. Augusto, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la oportunidad. A usted muchas gracias. Lo veíamos hace minutos en el informe que preparaba nuestra corresponsal y ahora le pido que profundicemos en un hecho que sin duda plantea amplia preocupación en términos de gobernabilidad para el Ejecutivo de Pedro Castillo, que apenas comienza. Su opinión. Claro, hay que recordar, creo yo, que Perú sigue en una crisis política muy profunda, ¿no? Y que la elección de Castillo fue un hecho histórico, ¿no? De un enorme bloque, creo yo, nacional, popular, ciudadano, ¿no? Pero que no resuelve la crisis política en tanto tenemos a fuerzas fascistas, a las que obviamente no les importa para nada la democracia, dispuestas a traerse abajo el régimen, ¿no? Lo que hemos visto ayer es un avance más de estas fuerzas, ¿no? Ya lo habían hecho ya en la disputa por la mesa directiva del Congreso Nacional, ¿no? Y ahora tomando la presidencia de las comisiones probablemente más estratégicas del Congreso, ¿no? En una escalada
que si uno recuerda lo que fue el 14 de noviembre del año pasado, ¿no? Que quedaron bastante débiles estas fuerzas. Sin embargo, hoy han retomado articulación, tienen bancada, no tienen la mesa directiva del Congreso, ¿no? Y han formado una coalición que pretende enfrentar al gobierno de Castillo, ¿no? Sí, estamos revisando, por ejemplo, con respecto a cómo quedan estas bancadas que resultan estratégicas, muy importantes, aunque para un gobierno que arranca todas son fundamentales, estas son estratégicas. Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, del fujimorista, asume la Comisión de Constitución, de Fiscalización. Renovación Popular, que es un partido de extrema derecha, estará a cargo de inteligencia. Alianza para el Progreso, otro partido de la derecha, tendrá presupuesto. Y Perú Libre no logró ni la Comisión de Educación. Y además así lo plantean Augusto, los medios de comunicación, ni la Comisión de Educación, teniendo en cuenta que el profesor Pedro Castillo tiene toda una estrategia de educación que incluso la ha declarado en emergencia. Si nos centramos en la Comisión de Constitución y la promesa del presidente Pedro Castillo de avanzar hacia una asamblea constituyente, ¿cuál es su análisis? Yo lo que creo es lo siguiente, ¿no? Que primero, el bloque que vota por Castillo no es un bloque que postula una nueva constitución ni asamblea constituyente. Es un bloque bastante diverso y heterogéneo que sí exige cambios, ¿no? Desde cambios menores hasta cambios mayores, incluida la constitución. Y entonces, creo yo, el gobierno tiene que atender ese asunto, ¿no? Saber que llevar adelante un proceso constituyente requiere de una política de alianzas muy amplia. Y yo no veo en el gobierno, ¿no? Veo más bien una táctica de confrontación, ¿no? Con la ultraderecha, ignorando al bloque popular nacional que se ha armado. Creo que debería rectificar en ese terreno, ¿no? Precisamente para lograr una política de alianza mucho mayor, ¿no? A nivel político y mucho mayor respaldo social para una propuesta de cambio constitucional que en el país es una necesidad histórica, ¿verdad? Pero que requiere avanzar consolidando alianzas, consolidando bloques, ¿no? Pero el respaldo popular lo tiene, Augusto. La gente votó, entre otras cosas, porque anhela acabar con la constitución de la dictadura fujimorista. Claro, o sea, todo el mundo desea, estoy exagerando, todo el mundo desea cambiar la constitución. O sea, hay un gran sector social que desea cambiar la constitución. El tema es cómo se hace, ¿no? Cómo se logra, tal como están las cosas, ¿no? El gobierno no lo puede hacer, ¿no? No tiene fuerza parlamentaria, ¿no? No tiene ni siquiera una propuesta de nueva constitución, ¿no? Y no tiene, creo yo, el sostén social suficiente para hacerlo. Y entonces tiene que trabajar para conseguirlo. Yo creo hay posibilidades y condiciones que no había en muchas coyunturas en el país para conseguir que en el momento constituyente en el cual andamos, que más bien sería un momento destituyente, pasemos, ¿no?, a un momento en el que se arma un bloque, ¿no?, que demanda una nueva constitución y que es un bloque organizado y que le da respaldo a la propuesta que tiene el gobierno de Castillo, ¿no? Creo que la discusión que se tiene que dar en el sector que queremos cambios en el país y que definitivamente tenemos como enemigo central al fascismo, ¿no? Esa discusión tiene que darse en términos de cómo se hace el proceso, ¿no? Y entonces hay que ampliar la posibilidad de alianza todo lo que se pueda, ¿no? El país tiene condiciones para eso y aislar a los fascistas, aislarlos, a evitar que crezcan como ahora está sucediendo, ¿no? Sí, con todo esto que usted nos dice, uno se pregunta es, tal nivel de desgastados que estaban transversalizados por los escándalos de corrupción y en particular el fujimorismo. Recordar que Keiko Fujimori, para ella la Fiscalía ha pedido 30 años de cárcel por ser la cabeza visible de una organización criminal
¿Cuáles fueron las razones para que ahora entonces se dé toda esta nueva conformación en el Congreso? ¿Qué fue lo que se aplicó? ¿Cuál fue el mayor peso que hubo en este momento para que todas esas comisiones quedaran precisamente en manos de la extrema derecha? Curiosamente, la extrema derecha ha logrado generar una política de alianzas exitosa, ¿no? Porque es verdad lo que tú señalas, ¿no? Allí está lo más corrupto del país, ¿no? Y no solo lo más corrupto del país, está también lo más antidemocrático del país. Sin embargo, ¿no? Han logrado construir una serie de sentidos comunes, ¿no? Que les permiten generar alianzas suficientes para ganar estas cosas, por ejemplo, ¿no? ¿Esto asegura que se alcen con la victoria? No, sin duda, ¿no? La histórica victoria que ha conseguido el profesor Castillo, ¿no? Tiene que lograr algún tipo de soporte mucho más orgánico en la sociedad, ¿no? Que vaya más allá del respaldo electoral, ¿no? En Perú se están armando, por ejemplo, se ha armado un Frente Nacional por la Gobernabilidad y la Democracia. Esto es una cosa ¿Qué partidos, todavía Augusto, podrían inicial. acompañarlo? ¿Qué partidos podrían unirse orgánicamente alrededor de Perú Libre, alrededor del presidente Castillo? Claro, pero eso significa, ¿no? Primero respetar a los aliados y tratarlos bien, ¿no? Allí está sucediendo que hay problemas en ese terreno, ¿no? Además significa también generar una alianza con sectores, ¿no? Que no siendo de izquierda, sin embargo sí están por un cambio constitucional, producir reformas hasta llegar al nivel de un cambio constitucional. Entonces creo yo que no hay que perder de vista estos potenciales aliados, ¿no? Que permitirían, como les digo, cercar al fascismo, aislarlo, ¿no? Y llevar adelante un proceso de construcción de una nueva constitución. Y por último, Augusto, en próximos días hay una situación que resulta una circunstancia, un momento fundamental, y es si el Congreso o no aprueba, porque eso es parte también de la Constitución del país, al nuevo ejecutivo del presidente Castillo. Hay una gran expectativa, hay algunos que dicen que no les van a dar el visto bueno y que entonces va a ser la primera profunda crisis que va a tener el gobierno. No te escucho bien. Sí, ¿ahorita me escucha? Sí, mejor. Muy bien. Le repito la pregunta, Augusto. Con respecto a lo que viene en próximos días, el Congreso debe dar el visto bueno al tren ministerial del presidente Castillo. Y algunos advierten que en esto saldrá mal. La pregunta es, ¿usted qué cree? A mí me da la impresión siguiente, que la ultraderecha primero no tiene respaldo social para su propósito. La ultraderecha quiere vacarlo a Castillo, ¿ya? Quiere sacarlo del gobierno. Es impresionante, pero a 12 días de haber asumido ya la derecha quiere vacarlo, ¿no? Pero no tiene respaldo social, no lo ha conseguido. Entonces, yo creo que van a ir una lógica de acumulación estos meses, ¿no? En la que probablemente censuren ministro tras ministro, ¿no? Van a otorgarle la confianza al primer gabinete que te va a presentar, ¿no? Pero van a censurarle ministros continuamente, irlos desgastando, ¿no? Hasta conseguir un mayor respaldo social que les permita vacar al presidente, ¿no? Además hay que entender, negarle la confianza al primer ministro ahora significa que solo quedaría otra siguiente oportunidad solamente para que el Congreso no le dé la confianza a un gabinete o no le dé la confianza a ningún acto del gobierno, ¿no? Que sea solicitado como cuestión de confianza. Y si pasa eso, cierran el Congreso. No, el presidente puede disolver el Congreso y llamar a elecciones. Como sucedió con Martín Vizcarra. Espacio si no lo quiere perder. Como sucedió con Martín Vizcarra, no hace mucho, no hay que ir muy lejos, aunque han pasado tantas cosas en los últimos años en Perú, que lo tenemos allí como una radiografía. Muchísimas gracias, Augusto, por ese análisis. Buenas noches.
Muchas gracias a ti. Un abrazo. Muchas gracias. Buenas noches. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia, Ecuador. Un mes cumplen en huelga de hambre más de 50 docentes. Algunos están en delicado estado de salud. Se trata de una medida de presión para que el presidente Lasso dé vía libre a la Ley de Educación Intercultural atascada en la Corte Constitucional. ¿Qué significado tiene esta ley? ¿Qué cambios plantea? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. Telesur. Siempre da más. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur. En Noticia Ecuador, el gremio docente cumple un mes en huelga de hambre en la sede de la Unidad Nacional de Educadores. La protesta es una medida para exigir a la Corte Constitucional la aprobación de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el actual peligro de ser declarada inconstitucional por el gobierno del presidente Lasso. 30 días cumplen ya los docentes ecuatorianos en protestas y huelgas que exigen a la Corte Constitucional la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOE, que fue aprobada por la Asamblea anterior en marzo del presente año, pero que enfrenta desde mayo una demanda en la Corte. Hoy estamos aquí para que incluyan y pongan en el orden del día y resuelvan el derecho a favor de nuestros estudiantes, a favor de la educación pública, a favor del magisterio ecuatoriano. Por lo tanto, la jornada de lucha de hoy, este encadenamiento precisamente simboliza la indolencia de los 9 jueces, a los cuales les exigimos que incluyan en el orden del día la resolución que adopten en favor de la educación pública. Ante la falta de pronunciamiento claro de la Corte, 80 profesoras y profesores iniciaron una huelga de hambre en la sede de la Unidad Nacional de Educadores. De estos 80, se han mantenido hasta la fecha 55 docentes, mientras que 9 se hallan hospitalizados en estado delicado de salud. Primero, es una lucha justa y segundo, esa conciencia que nosotros tenemos, esa convicción, es lo que nos ayuda y nos permite continuar. Porque no, repito, no cualquiera lo hace, simplemente porque esto no es un juego, no es un chiste, pero la indignación ya creció luego de escuchar al abogado del Ejecutivo al decir que ellos están aprobando de que sea inconstitucional la LOEI. Otros docentes han tomado como medida de protesta el desangramiento autoinfligido para presionar a la Corte Constitucional a que no dé curso a la demanda contra la reforma de la LOEI. Una reforma que fue trabajada durante 10 años por todo el gremio docente. Pero apenas ganó el presidente Guillermo Lasso las elecciones, su gobierno, a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, interpuso una demanda contra la reforma
por considerarla inconstitucional y financieramente insostenible para el Estado. La reforma incluye una nueva escala de remuneración para los docentes, reducción de años de servicio para jubilación, eliminación del examen Ser Bachiller, reapertura de 6.200 escuelas comunitarias, actualmente cerradas, entre otros articulados. Desde el anterior gobierno de Lenín Moreno hasta el actual, el sector educativo ha sido privado de más de 1.800 millones de dólares de su presupuesto. Más información a esta hora con nuestro corresponsal en Quito, Orlando Pérez. Mi querido Orlando, muy buenas noches, ¿cómo estás? Inicialmente preguntarte acerca de la salud de estos docentes. Eran 80, ahora son 50, pero varios de los otros que ya no están allí en esta carpa están hospitalizados. ¿Cuál es el estado de salud de ellos? Hola Tatiana, qué gusto verte y también un saludo, una buena noche para nuestra audiencia en América Latina. Lastimosamente la situación de los profesores y maestros que se encuentran en esta medida de hecho, que ha sido desatendida y desoída por parte de quienes, en este caso de la Corte Constitucional, están prestos y deberían en la obligación al menos de plantearse la conversación. Efectivamente es lamentable, es doloroso, he pasado unas 2 o 3 ocasiones por ahí, he conversado con algunos de ellos y efectivamente en algunos casos no han soportado el peso que significa primero no comer, estar en el ayuno obligatorio que efectivamente se ha condensado en esta nota, pero por otro lado me parece que también influye, y esto lo digo desde el punto de vista muy personal y humanitario, influye anímicamente en prácticamente el silenciamiento por parte de los medios de comunicación. Es decir, no hay notas humanitarias, humanas, no hay notas periodísticas que afronten y aborden lo que está pasando con los maestros, además de considerar incluso en esta situación y en esta condición a personas que tienen largos años a servicio de los estudiantes, de la educación, que han luchado largamente por sus derechos. Y esto efectivamente parece ser que ya es la tónica, digo esto porque incluso en clave mediática lo hemos podido evidenciar en las portadas de los diarios, de los periódicos y en apertura de los noticieros. Lo último que puede aparecer es una huelga de hambre de los maestros. Como ya se ha comentado, un mes en el que al principio sonaba algo por ahí, pero en realidad el ánimo cae cuando se ve desatención, se ve olvido, se ve soledad en esto, y creo que es importante que además desde este espacio de Telesur se pueda comentar esta situación. Y lo otro, Tatiana, que además en estas circunstancias tampoco organizaciones políticas, organizaciones sociales que en otros tiempos habrían cobijado la solidaridad, el apoyo, la asistencia, el acompañamiento de esta lucha, ahora prácticamente absoluta claridad y énfasis, parecería que ven para otro lado, que están muy atentos a lo que dice y hace el gobierno, pero efectivamente la atención y el cuidado y el acompañamiento a los golpistas de hambre se ve absolutamente nulo de parte de ellos. Y para cerrar, el día de hoy, a propósito de las marchas, de las manifestaciones que protagonizaron organizaciones sociales gremiales en todo el país, tampoco se incluyó abierta y frontalmente este tema como uno de los puntos fundamentales. Creo que es importante destacar, esta lucha se mantiene, no son demandas que no se puedan cumplir, pero parecería que el austericidio con el que se mantiene el gobierno actual, que hereda la política del anterior en estos aspectos, efectivamente se va a sostener y ojalá en algún momento haya atención directa, inmediata y urgente a este tema. Invisibilización entonces desde todos los sectores del país con esta radiografía que nos has entregado. Por último, Orlando, ¿y qué pasa en la Corte de Constitucionalidad? ¿Por qué dilatan una decisión, la que sea que tomen, pero deberán tomar una decisión si es acorde o no a la Constitución esta reforma orgánica de ley intercultural? Mira, ahí hay un terreno bastante difícil de analizar porque el silencio que tiene la Corte bajo el pretexto de que no se pueden pronunciar, en cambio se contradice cuando, por ejemplo, actores políticos de otros temas han hecho demandas en la Corte Constitucional y enseguida se pronuncian. Es más, para unos temas parecería que hay un orden de prelación, es decir, hay temas represados y dicen que lo prioritario es darle tráfico, darle salida a los temas que están represados. Pero hay otros, en cambio, cuando la presión política y mediática, sobre todo de ciertas élites empresariales, políticas y económicas, empuja a la toma de decisión, la Corte se pronuncia casi que de inmediato. Y eso evidentemente también da cuenta de algo que ya en Ecuador parecería que tiene un síntoma de algún desbarajuste institucional, porque hay instituciones
que no tienen a su titular, hay demandas de organizaciones, de gremios, de grupos sociales, de entidades que tienen que ver con sus derechos, que reclaman un pronunciamiento de la Corte y no hay respuesta absoluta. Entonces, en este sentido, creo que se agudiza lo que algunos ya llaman crisis de institucionalidad pública en el Ecuador, con funcionarios de alto nivel presos o procesados penalmente, y otros en cambio que están en dudosa condición porque no está legitimado o porque al menos pronunciamientos contradictorios de instituciones judiciales o constitucionales no dan claridad sobre eso. Entonces, efectivamente hay una situación delicada y lastimosamente los que pagan los platos rotos, como se dice vulgarmente, son aquellos que, teniendo urgencias, como los maestros en este caso, no son atendidos en la prelación de carácter humanitario que debería tener una corte, donde hay juristas que reconozco por muchos años daban cuenta de su condición humanitaria, de bienestar, de apego a la ley, de respeto a los derechos humanos. Es muy lamentable todo esto que nos cuentas, Orlando. Muchas gracias. Ojalá que el desenlace no sea fatal, porque ahí sí los medios se centrarán cuando ya para qué, porque se ha perdido la vida de un docente que está además allí por todos los docentes y por la educación de toda una nación. Muchísimas gracias, Orlando. Buenas noches. Gracias, un abrazo, Tatiana. Muy buenas noches, un abrazo. A ustedes gracias por habernos acompañado. Un placer como siempre. Hasta mañana. Sigan con nosotros.